amor y tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor. Esta palabra, Señor, la colocamos delante de ti, precioso Dios, para que sea tu presencia, Señor, la que hable a través de mi vida, Señor. Padre, tú conoces, Señor, lo que ahí escrito está, Señor, y que no escribo nada, Señor, si tú no me lo das, oh Dios, ayúdame, Espíritu Santo, a dar tu palabra conforme tu voluntad, Señor. Yo te doy gracias, me quito yo para que seas tú, Señor, hablando en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús Dios nuestro y el pueblo del Señor. Dice, amén. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, y me llamaba mucho la atención el día viernes que el pastor José compartía en la vigilia, porque él empezó a hablar y yo dije, no, no puede ser que este me va a quitar la prédica, no puede ser que este me va a quitar la prédica. Usted me puede ver la cara en el video, que en el video yo tengo mi cara como que, no, no me vas a quitar la prédica, porque él empezó a hablar cuando el cojín se desvió y empezó a hablar acerca de qué, de lo que eran las finanzas. Y yo dije, gracias Dios, porque donde él siga hablando, me iba a llevar toda la prédica. Entonces, él habló acerca de las finanzas. Y resulta, no sé si me puedo mover, si chilla y mismo me tiro para acá. Resulta que, bueno, creo que quedó un solo sobre. Ah, no, quedaron algunos. Yo quiero que usted mismo piense, ¿por qué celebramos diciembre? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere reprender a Michelle? Con toda libertad, golpe y todo. Me arrepiento. El mundo celebra el nacimiento de Jesús, ¿cierto? ¿Y cuánto nos preocupamos por darle algo a los hijos? Todos. ¿Cuánto nos preocupamos porque la familia tenga su ropa? Porque, o sea, no nos puede coger el 31 y pasar el año con la ropa vieja. O sea, tenemos que pasar lindos. Pero el Señor es bueno. Usted estrena aquí cualquier día. Uno sin pedir nada, la gente le dona. Y el Señor es el que le pone a la persona que el querer como el hacer. Porque no por el hecho que, no es que como es la pastora, no. Porque Dios ha sido bueno conmigo y me ha regalado muchas veces, aún sin todavía tener el ministerio ni tener llamado. Dios siempre ha sido bueno. Entonces, yo decía, en diciembre, uno dice, uno dice, ¿será que no le gustó lo que le di? Porque al menos usted espera un gracias, como mínimo. Entonces, esta persona dijo, Dios me habló y me dijo que él quería que yo le regalara de Navidad esto. Y yo dije, ¿verdad? Si es diciembre, es de Dios, deberíamos de sacar algo para darle a Dios. Hay gente que en el año no le da a Dios absolutamente nada, nada, no le da a Dios nada. Y yo le puedo hacer una lista de qué le da a Dios a cada uno de nosotros, empezando que desde que nos levantamos
Es una bendición que podamos abrir los ojos. Mire, yo creo que Fran no valora tanto caminar como ahora últimamente. Porque no hay nada como usted caminar. ¿Y usted por qué no valora caminar? Porque todos los días usted levanta y tiene los pies. ¿Usted por qué no valora su salud? Porque usted todos los días está bien. Pero si usted le va y le pregunta a la persona que tiene que hacerse diálisis, aquellos que se tienen que estar pinchando todos los días, mi mamá se pincha así, se pincha su pancita todas las noches. Y yo le digo, ay, no, mamá, tú tienes para, uy, no, yo no serviría, o sea, yo misma tenga lo suyo, no, yo no serviría. Pero ¿cuándo valoramos la salud? Cuando no la tenemos. Entonces, yo voy a orar por estos sobrecitos y los voy a dejar ahí en el piano. Cuando usted se vaya a ir, si usted quiere, porque algo que dijo el pastor José es, la pastora no me dijo Nada. que pidiera plata. Y si usted a mí me conoce, yo no pido a nadie nada. Y si estos sobres hoy los estoy poniendo delante de usted, ¿es por qué? Porque Dios me habló. Si no, no soy de pedirle nada a nadie. Nada a nadie. Porque aunque usted me ha visto a mí en los momentos más difíciles de mi vida, ni siquiera le he dicho, ayúdeme a orar. Porque yo sé que mi respuesta siempre, en todo lo que yo necesito, viene de Dios. A él voy y me espeluco, a él, mejor dicho, me tiro, lloro, grito y le digo, ¿hasta cuándo te espero? Pero yo no es orgullo, es dependencia. Sé de quién dependo. Entonces, aquí le voy a dejar el sobre y espero que el 14 usted haya puesto regalo para Dios. Es que lo recibe Dios, lo recibe Dios. Le aseguro que lo recibe Dios. ¿A quién le importa esto? A nadie. Pero usted cree que Dios no le agrada. A Dios le agrada. Y cuando usted dispone y dice, voy a ir a hacer esto. Ahora, cuando las personas llegan temprano y empiezan a acomodar, ¿usted cree que Jesús no está? Podía haberte quedado 10 minutos más durmiendo, pero te levantaste. Y eso son cosas que le agradan al Señor. Y entonces ahí es donde usted ve que el Señor lo sorprende con pequeñas cosas que usted dice. ¿Y por qué? Porque Él dice, porque tú me sorprendiste primero, entonces ten. Dios espera que nosotros sorprendamos a Dios. Pero ¿qué hacemos de más? Algo que hablamos ayer en el ayuno, y tengo que ir rápido, algo que hablamos ayer en el ayuno son dos cosas. ¿Para qué me sirve la oración si no tengo el Espíritu Santo? Para nada, porque entonces es una religión, una liturgia. Yo no puedo sentarme a hablar con alguien si no hay una relación entre nosotros dos. Porque qué pereza es hablar uno con alguien que no, usted no tiene nada en común para hablar. Entre los cristianos, si nos ponemos a hablar de Biblia, mejor dicho, eso sale un capítulo, otro capítulo por aquí, por allá y por allá y por allá. Y yo le aseguro que no es mucho lo que yo comparto en el ayuno. Pero como todo el mundo va hablando, en última se van 3 horas. ¿Por qué? Porque mientras tengamos que hablar de la palabra, hay mucho de qué hablar. Pero usted se pone a hablar con una persona que no tiene la misma idea que usted y lo que se habla es muy reducido. Esto aquí, esto allá, y ya se acabó la conversación. Y entonces usted empieza como que, ¿y qué hay de tu mamá? Para alargar la conversación. Para encontrar algo de qué hablar. ¿Por qué empieza uno a pescar? Porque no hay nada en común. Pero cuando estamos con el Señor, tenemos que encontrar lo común. Si en la oración el Espíritu Santo no está, tenemos una liturgia, no tenemos una relación. Y si la palabra del Señor no nos habla, de nada sirve la palabra. Ahora, algo que me preguntaba a mí el Señor es, ¿para qué te sirve la palabra? ¿Para qué leemos historias viejas? Porque necesitamos saber cómo nos tenemos que comportar. Y el Señor me preguntaba, y si te digo que debes de hacer algo, ¿qué es lo que yo espero de ti? La obediencia. ¿Dios espera de nosotros qué? Obediencia. Si el Señor
dice que yo no debo de robar y si lo hago, desobedezco. Si el Señor me dice que como autoridad debo de tratar bien a las personas, entonces, ¿qué debo de hacer? Obedecer. Si Dios me habla de que yo debo de hacer algo y no lo hago, estoy siendo Desobediente. y entonces Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Corregirme. Cuando venga la corrección, yo no puedo decir, ay Señor, ¿por qué? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor así: cuando fueres a la casa de Dios, le aclaro, aquí no había muerto Jesús. Entonces toda la gente tenía que ir ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. O luego salieron las sinagogas, que eran como pequeñas células. Esos fueron las sinagogas, porque como la gente no podía pasarse hasta Jerusalén, entonces dijeron, no, no podemos dejar a la gente sin escuchar la palabra todo el año. Entonces empezaron las sinagogas, y las sinagogas eran como pequeñas células. Ahora usted entiende dónde salen las sinagogas, ¿no? Por eso Jesús predicaba en las sinagogas, o sea, en varias células. Bueno, entonces dice aquí, cuando vaya a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea que todo el mundo tenía que venir con falda. Con falda larga. Todo el mundo con falda larga para guardar el pie. Y caminaban con uno. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Mira, ¿por dónde? Cuando vayas a la casa del Señor, mira cómo estás caminando. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo sé lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal? Entonces el Señor ahí pregunta, dice en este libro, y acércate más ¿para qué? Oír. Para oír que para dar sacrificio. O sea que una persona que no escucha y ofrece lo que quiere es un sacrificio ¿de qué? Necedad. ¿Cómo así? Dios está diciendo, acérquese a escuchar que es lo que yo quiero que usted Haga. y eso es un sacrificio que agrada a Dios. Pero cuando yo le ofrezco a Dios lo que yo quiero, porque eso es lo que yo tengo, entonces el Señor dice, no, tu sacrificio no me gusta. Porque yo te estoy pidiendo esto, pero me das esto como consuelo. Era una palabra muy fuerte. Y es una palabra muy fuerte. Y apenas voy arrancando. Sí. No sé por qué razón el Señor me dijo, vas a compartir. Y yo dije, no, yo no voy a compartir. Y le dije yo, va a compartir pastor, porque el pastor hace 8 días dijo, yo continúo. El otro domingo. Entonces yo le dije, no, yo no voy a compartir, comparte él, porque él va a terminar lo que estaba predicando. Y el Señor me dijo, sácalo porque lo vas a compartir. Entonces yo le dije, entonces el pastor me dijo, el domingo compartes, y yo tengo que pensarlo. Y me dijo, que tienes que, ¿qué? Digamos. Oiga, el Señor, ese es mejor dicho. Dice allí, para dar sacrificio en necio, porque no saben qué hacen Mal. cuando se ofrece un sacrificio que Dios no te pidió como era. Yo ya voy para allá para que usted me entienda bien con una historia. Dice, no te des prisa con qué? Con tu boca, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está ¿en dónde? En el cielo. ¿Y usted en dónde? Aquí en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces yo dije, Señor, entonces tenemos que aprender a orar más poquito. Pero es que se mete el frío y ya tengo la mano fría, o no sé si es del susto. Entonces dice aquí, sean pocas tus ¿qué? Tus palabras. Entonces uno diría, ¿al Señor le gusta que usted ore? Poquito. Pero lo que el Señor está diciendo es, pon atención a lo que me estás diciendo, porque yo estoy en el cielo y tú
de lunes arranco. Y empezamos a posponer todo lo que, ¿qué? Todo lo que prometimos. Ahora, yo les estoy hablando de cosas como salir a correr. Pero ¿qué tanto promete usted a Dios? Voy a orar, voy a ayunar, me voy a congregar, voy a servir, voy a salir, voy a predicar, voy a compartir, voy a hacer, y a la final el Señor dice, sigue prometiendo, sigue prometiendo. ¿Y qué más vas a hacer? Ajá. Me leo toda la Biblia este año. Sí. Y voy a entrar a los discipulados, a los estudios, las vigilias, y voy a diezmar. Ay, si nadie tocó el diezmo, ¿cierto? Y el salón, ¿quién lo paga? Que lo paga el Señor desde el cielo. ¿Para qué cree usted que Dios utiliza sus finanzas sino para extender el reino? ¿Usted cree que es para vestirme? Usted no me viste, se lo aseguro. Ni el maquillaje. Yeah. Porque el dinero se necesita. O usted va y recoge tapas de Coca-Cola en la calle y va al supermercado y le dice, deme otra. Entonces, ¿por qué para la iglesia es un problema dar? ¿Por qué para el Señor es un problema dar? Entonces, eso es del Antiguo Testamento. Entonces Jesús no hubiera muerto, porque morir estaba en el Antiguo Testamento. Entonces piérdase todo el mundo. Entonces el Señor nos está diciendo, ojo con todo lo que estás prometiendo. Ojo, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Usted cómo llega a su casa después de un día de trabajo? Morido, con ganas de dormir. Todo lo que se pueda. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Y dice, recuerda que para el Señor poder hacer que una parte usted la entienda, lo compara con la otra parte. Dice, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Qué tiene que ver el trabajo, la ocupación con el sueño? Y la voz con la necedad. Que a veces empezamos a hablar y cuando ya empezamos a hablar y hablar, entramos en el pecado, porque empezamos a hablar de cosas que no deberíamos haber hablado. Y cuando uno se va, uno dice, yo no debería haber dicho lo que dije. ¿Por qué no me quedé callada? Ay, yo metí mi pata, Señor. Traga mi lengua. Entonces lo que el Señor está diciendo, ojo con todo lo que sale de ¿qué? De aquí. Miren, la lengua es tan pequeñita, pero tiene tanto problema. Usted con su lengua bendice a alguien o mata a alguien. Usted trae paz en un lugar o trae toda una guerra. Porque con que yo diga Francisca, Michelle dijo de usted, ya ahí levanté un problema. Y entro la ¿qué? La división en la iglesia. Y aquel que diga que nunca habla mal de alguien, sáquenlo y lo apedreamos. Todo el mundo habla mal de alguien. Todo el mundo habla mal de alguien. Que diga no, es chismoso. Ya ahí pecó por chismoso. Dice allí, versículo 4. Cuando a Dios le haces, ¿qué? No te tardes, porque Él no se agrada. O sea que la persona que promete y no cumple es una persona insensata. Es una persona necia. ¿Sabe por qué? Porque lo que le está diciendo a Dios es que uno lo tiene a Él ¿en qué? En poco. Si alguien dice, yo te voy a dar esto, y no se lo da, ¿cómo queda la persona? ¿Cómo queda usted? Pregúntese primero de este lado. Pero cuando es usted el que promete, ¿y sabe cuál es la cuestión?
Que a veces le prometemos algo a alguien y se lo cumplimos a la persona. Pero a Dios no le cumplimos. Y hay gente que dice, no, es que esto está en el antiguo, esto no está en el nuevo, y esa. Entonces, ¿qué hacemos con el antiguo? ¿Lo cortamos y lo botamos? Y hay muchos pasajes en la Biblia que tienen que ver con dinero y están en el nuevo. Pero el que quita algo, ¿sabe por qué es? Porque hay un problema acá adentro. Y cuando hay un problema acá adentro, entonces argumentan afuera para no tener que hacer lo que la Biblia te está diciendo. ¿Por qué a uno le chocan algunos pasajes? Porque el Señor le está hablando. Dice allí, versículo ¿qué? 4, Iván el 4. Porque Él no se agrada a los insensatos, y la última parte espectacular. O sea que si usted no piensa cumplir, no se ponga a prometer nada. Mira, el día que yo me bauticé, 22 años de convertida al Señor, nunca me he apartado. Gracias doy al Señor. Desde que me bauticé, yo salí, yo le dije, bueno, aquí empezamos a caminar los dos. Porque yo he visto gente gritar, gente llorar, gente abrazarse, pero poca gente perseverar. Si usted entiende que ese es un camino que usted solo no recorre, porque usted solo no puede, no llega. Cuando usted entiende que es con el Espíritu Santo que usted camina, usted puede cumplir lo que promete. Pero yo le pregunto, ¿será que lo que prometemos no nos duele? Versículo 5. Mejor es que no. ¿Dios espera que usted comprometa? No. No. No, Él no está esperando que usted le prometa nada. Dice, ofende a Dios cuando una persona promete y no cumple. Vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 22, versículo 1. Dios, ayúdame con el tiempo. Y voy a leer rápidamente hasta el versículo 5. Dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, aquí estoy. Oiga, que Abraham tan rápido. El Señor lo llama a uno a las 3, a las 4 y hasta cuando el pastor llama. Y uno no dice, venme aquí, uno ronca aquí. Sigamos. Y dijo, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, ¿al qué? ¿Al qué? Y vete a la tierra de qué. Resulta que Moriah quiere decir el Señor provee, pero también quiere decir la visión de Dios, porque en ese monte, ¿quién iba a morir después? Jesús, en el mismo monte donde Abraham iba con Isaac. En ese monte no se iba a sacrificar a Isaac, porque ese era un monte que ya estaba destinado ¿para quién? Para Jesús. El padre que iba a entregar su hijo era Dios a Jesús. Entonces, solamente el Señor quería como mostrar lo que él quería hacer muchos años después. Dice allí, Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. Si a usted le piden su hijo o le piden lo que usted más quiere, recuerde que él esperó muchos años por esa promesa. Muchos, demasiados. Y cuando usted diga que Michelle está orando por un carro, Padre, dame el carro, 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 y lo único que sabe decir es dame el carro. Le dan el carro y Dios le dice, entrégaselo a la pastora. ¿Por qué no la pusiste a orar a ella por el carro? ¿Sí o no? Pero ese es Dios. Porque
porque el Señor le va a probar el corazón a todo el mundo. ¿Era importante el carro? Para Dios no es importante un carro, porque así como le da ese carro, le puede dar uno y hasta mejor. Este quizás era de segunda, y el Señor dice, como te despojaste, ahora te doy nuevo. Pero cuando una persona no es capaz de despojarse, para usted ponerse una ropa nueva o limpia, ¿qué tiene que hacer? Quitarse la sucia. O usted se pone ropa limpia sobre las... ¿Por qué torturarlo durante 3 días? Porque el Señor quería mirar si era capaz de dar. 3 días de sufrimiento era poder hasta 3 días para decir. Y después de unos días de camino. Y entonces decía el pastor Jorge, puerta cerrada, encerrada, que te dije que me diera eso y no aquí. Querido, estás caminando como quieres, estás haciendo lo que bien te da la gana. Vas mal y sigues avanzando. Y en un momento te paras y dices, Señor, es lo que yo, es lo que yo quiero. Y Abraham, se lo llevó, se llevó a su hijo. ¿Qué versículo vamos? 4. Versículo 4. Viene 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno. Y yo, el muchacho, vamos a ir hasta allí. ¿Vamos a qué? A obedecer. Y volveremos a ustedes. Vamos a ir y vamos a obedecer. ¿Cuántos años tenía Isaac aproximadamente? 30. Ya lo he dicho. 30 años. Usted con 30 años, sabiendo que su papá lo va a matar, ¿usted se deja morir? Mátame. El papá tenía 100, si lo tiene a los 100, 130 años. Un viejito de eso, usted le mete una patada, y usted corre, porque es que lo va a matar. ¿Quién ofrece su vida sin más? Pero Isaac era tan obediente a su papá, que dejó que su papá lo amarrara. Y yo no me imagino que Abraham lo sube. Él se sube. Por eso la representación perfecta ¿de quién? De Cristo. Cristo dice, a mí no me quitaron la vida. Yo la entregué. Eso hizo Isaac. Isaac, su papá no lo podía cargar al altar. Él se sentó en el altar. Él se acostó.
Por eso Isaac pasa a ser un hombre de fe, porque ¿quién entrega su vida? Por eso Jesús dijo, si usted quiere venir en pos de mí, ¿qué hace? Niéguese, tome su cruz. ¿Y para qué era la cruz? Para morir. Entonces es opcional de nosotros morir. Pero ¿quién quiere morir? No, espiritualmente menos. Yo no quiero morir espiritualmente. Tampoco quiero morir todavía carnalmente. ¿En qué? ¿En qué uno muere? En sus deseos, en sus anhelos, en sus pasiones. Y eso lo veíamos también ayer, ¿en qué? En el ayuno. Porque el Señor todo lo viene. Entonces entiendo que la iglesia toda estamos pasando por un proceso en el cual el Señor está diciendo, o me lo entregas o te lo quito. Hay poder, diga. Hay poder en Jesús. Génesis capítulo 22, versículo 15. Dice el versículo 15, y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único, tu único, de cierto te bendeciré. por favor, sígueme leyendo, Michelle. Descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Usted está notando lo que Dios le prometió a Abraham por causa de que no le rehúsa a su hijo, por causa de que decide entregar lo que él ama. Él le dice, mire, poseerán las puertas. Todo lo que el diablo te ha querido quitar, el Señor dice, lo posees, coges, entras, arrancas, sacas lo que está ya metido. Pero antes de eso, entrega lo que amas. ¿Dónde está lo que amas? ¿Dónde está lo que amas? ¿Sabe por qué? Porque el Señor, Tuya, pastora. el Señor me decía, han puesto sus hijos por encima de mí, han puesto su esposo por encima de mí, han puesto su familia por encima de mí, han puesto a su trabajo por encima de mí. Y el Señor está esperando que usted diga, Señor, esto que yo tengo, esto yo lo pongo aquí. Pero el Señor dice, quieren poseer las puertas de sus enemigos, quieren que yo les dé. Pero ¿qué me están dando? ¿Qué me ofrecen? No quieren darme sino migajas. Yo le decía al Señor, Señor, qué palabra tan dura. Y el Señor me dijo, ya has puesto a tus hijos en el altar. Ponme tu marido en el altar. Y yo le decía al Señor, no pensé que fuera mi ídolo. Y me dijo, pónmelo en el altar. ¿Qué tienes que poner tú en el altar? Y a veces decimos, no, Dios para mí es primero. Usted canta y dice, Dios, tú sabes cuánto te amo, Señor. Y el Señor desde el cielo, nada. ¿Sabe por qué? Eva fue la que pecó, ¿sí o no? No que porque somos mujeres al poder, no. Eva peca, pero Adán, Eva se justifica diciendo, no, es que fue la culpa de la serpiente, porque siempre buscamos a quien echarle el muerto, porque muy difícilmente nosotros nos hacemos cargo
de lo que nosotros hacemos mal. Buscamos un chivo expiatorio, es que por culpa de este, por culpa de este, por culpa de este, y no asumimos nuestra responsabilidad. Pero resulta que a Adán automáticamente le dan y él come. A Adán no le había costado nada todo lo que tenía. Y como no le costó nada, tampoco le costó nada perder todo lo que tenía. Jesús en cada parte de su vida valoró lo que tenía, la presencia del Señor. Valoremos la presencia del Señor. Jesús valoró la presencia del Señor y por causa de que valoró la presencia del Señor, usted y yo hoy estamos aquí. Dice en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19, Ana Francisca con voz de trompeta. Génesis 18, 17, 19. Y el Señor dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Había una promesa antes de que Isaac naciera. Isaac nace en el capítulo 21. Este es el capítulo 18. Pero el Señor dijo: a mí me complace porque Abraham le va a enseñar a su descendencia a buscarme. ¿Y cuánto le enseñamos a la familia a buscar a Dios? No había nacido Isaac y Dios dijo: a mí me complace porque este va a enseñar a su familia a buscarme. ¿Cómo tienes que buscar a Dios? No es como tú quieras. No es que yo busco a Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. Es que a mí no me gusta sentirme presionada de nada. Pero al infierno van los que aman a Dios a su manera. Buscan a Dios a su manera y los que no les gusta sentirse presionados. Porque la Biblia dice: sin santidad no entramos. Y en desobediencia no entramos. Y entonces uno dice: pero yo estuve todo el tiempo en la iglesia. Y es donde dicen: Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice: yo no te conozco. Porque en el momento en que decidiste seguir tu voluntad y no la mía, no tienes nada que ver conmigo. Y eso es muy fuerte. O sea, eso es muy fuerte. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Y corramos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor así. Iván, léelo. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. 14. El 14 dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que ya no, que yo en un mismo suceso acontecerá. El uno con el otro. La pregunta sería: ¿a dónde tiene todo el mundo los ojos? Pero el Señor dice: el sabio tiene sus ojos, pero el necio anda en tiniebla. O sea que el necio no ve. Pero dice que a todas estas cosas les acontece a todo el mundo. Los mismos procesos que sufro yo, a pesar de ser colombiana, lo sufre Marta, lo sufre Francisca, lo sufre Ana, lo sufre todo el mundo. Los que tenemos hijos, sufrimos con los hijos, ¿sí o no? Los que tienen marido, igualmente. Los que tenemos los padres, la misma cosa. Porque todos pasamos los mismos procesos. ¿Cuál es la diferencia? Que la sabiduría te la da Dios para saber cómo debes de llevar cada proceso. Pero una persona que no tiene a Dios toma sus propias decisiones. Y lo peor es que siempre ve que sus decisiones no conllevan a la final a nada. Por eso cuando la hermana Antonia decía que Dios es el todo de uno, yo estoy de acuerdo con eso. Job capítulo 1, versículo del 1 al 5.
Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice que había un hombre en la tierra de Uz. Este se llamaba Job. Este hombre era perfecto y recto. La perfección y rectitud de Job era con toda la gente. Usted lee el libro de Job, Job dice: yo he apoyado a la viuda, yo le he dado al huérfano, yo he estado con el menesteroso, con el extranjero, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho, y el Señor dijo: eso está excelente. Entonces por eso dice que Job era alguien perfecto, recto. Ahora viene con Dios, temeroso de Dios y se aparta. Es tanto que Job dice: yo hice pacto con mis ojos para no pecar. O sea que cuando él veía a una muchacha que estaba muy linda, decía: ay, cerraba sus ojos para que la muchacha pasara, y luego de que pasaba, entonces, y seguía. ¿Por qué? Porque él dijo: yo tengo que aprender a guardar los ojos, porque recuerde que lo que entra en sus ojos contamina todo su cuerpo. Entonces, Job dice que era un hombre recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Dice el versículo 2: le nacieron 7 hijos y 7. No, 3. Menos mal usted está ahí. 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos? 10 hijos. Dice: su hacienda, bueno, lee ahí todo lo que tenía su hacienda. Era un hombre, dice en la última parte, y este varón era el más grande de todos, y en otra versión dice era el más rico, el más rico. Entonces no estamos hablando de un cualquiera. Ahora, el libro de Job es escrito mucho antes de que se escribiera Génesis. O sea que el primer libro de la Biblia es el libro de Job. ¿Quién era Job? Job era de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Sem, Pan y Jafet. ¿Usted se acuerda? Sem, el pan y el café. Ahí, los hijos de Noé. Sem, Pan y Jafet y Jafet, por andar molestando. De Sem, Dios había dicho que traería su linaje. Y de Sem nace, en esa descendencia, nace Job. Job fue contemporáneo con la familia de Abraham. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Job y Abraham? Vamos a seguir leyendo. Rápido porque ya me cogió la tarde. Dice el versículo 3. Su hacienda, bueno, era el de los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno. O sea que uno se llamaba Andrés lunes, Carlos martes. Cada uno tenía ya su día señalado. El día de la fiesta no tenían que decir: hoy tocaron de Carlos, sino hoy es miércoles. Ahora, las muchachas también. Las muchachas tenían también una vida libertina, una vida desordenada, una vida apartada de Dios. O sea que aunque su papá era un hombre íntegro, su familia era una familia horrible. Dice allí, en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Otra versión dice: para que bebiesen con ellos vino. Versículo 5. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, digamos que empezaban el lunes, ¿cuándo terminaron? El domingo del convite. El domingo terminaban el convite. Toda la semana de rumba. Qué tremendo esto, porque toda la semana ellos estaban de rumba. Dice: Job enviaba y los santificaba. Ellos no se desplazaban. Ahora, si ya se acabó el domingo, ¿qué andaba Job a santificar sus hijos? Los lunes, porque volvían y arrancaban semana.
Sigamos leyendo. Dice allí, aconteció que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. ¿Usted cree que no pecaban? ¿Habrán blasfemado a Dios? ¿Usted cree? Y no solamente en sus corazones, con todo lo que hacían, blasfemaban a Dios. Dice, de esta manera hacía, ¿cuándo? Los sacrificios que Job entregaba a Dios eran todos los días, pero santificaba a sus hijos solamente los lunes. Solamente los lunes. Ahora, haga cuentas rápidamente conmigo. Si él sacrificaba 10 animales por día, ¿cuántos a la semana? 70 animales. ¿Y al mes? 300 animales. 300 animales al mes. Por eso Job era un hombre rico. Sigamos. Sexto. Y un día vinieron los hijos de Dios y se presentaron, y ese no es el que les voy a leer. Espérenme que yo escribí aquí el versículo en el que vamos a saltar. Versículo 12. Yo sé que conoce esta historia, entonces por eso. Si alguien no se la conoce, le recomiendo que se la lea. Dice, versículo 2. Llegamos, ¿sale? Y dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor, y aconteció un día que los hijos e hijas estaban bebiendo y comiendo en la casa ¿de quién? ¿Era el día de qué? De la santificación. El día de la santificación aparece el Señor a revista, pero no te santificas como tú quieres, se santifica como Dios demanda. Hay que darle al Señor lo que Dios pide, no lo que tú quieres. ¿Y sabe yo qué entendí? Que quizás a Job le habían pedido a su primogénito. Job prefería sacrificar 300 animales que un hijo. 300 animales que un hijo. Porque prefieres levantarte temprano, orar, estar en los estudios, la vigilia, los cultos, si tienes que llegar temprano, si te tienes que ir de último, pero no dar lo que Dios te está pidiendo. Porque quieren sacrificar lo que uno quiere. Sacrificar lo que uno quiere, pero no lo que Dios te está diciendo. Colócame eso en el altar. Yo le pregunto, ¿será que no duele colocar las cosas en el altar? Duelen y duelen mucho. Duele decirle al Señor, Señor, ahí lo pongo. Y mientras usted lo pone, yo me imagino que Abraham, sus ojos lloraban. Abraham no estaba, hoy te morís. Estaba llorando mientras su hijo se está subiendo. Porque todas sus promesas, todos sus sueños, todos sus anhelos, todo lo que él quería estaba representado en ese hijo. Pero el Señor está diciendo, ¿me amas? Versículo 18. Ahí mismo. Entre tanto que este hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto hizo todas las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y todos. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayendo en la tierra. Y aquí está lo que decía el predicador. Bueno, él decía lo super mega fly, algo así.
Dice allí que Job se levanta, rasga su manto. El manto representa mi llamado, mi ministerio, lo que tengo dentro de la iglesia. O sea que hay gente que no tiene manto. Dice aquí que rasura la honra, porque para los judíos, tanto el pelo como la barba es la honra del hombre. Y dice, y cayendo en tierra, ¿qué era adoración? Obediencia. Porque hasta que se mueren los hijos, él entra en obediencia. ¿Por qué cuando se mueren sus hijos, él entra en obediencia? Porque él no entregó, se lo quitaron. Porque lo que usted no pone en el altar, el diablo viene por eso. Lo que usted pone en el altar, Dios está diciendo, esto me pertenece. ¿Puede el diablo meter su mano en el altar? Se muere el diablo. Ahí no mete un mano. Que está en el altar es de Dios, le pertenece a Dios. Por eso a tus hijos hay que llevarlos ¿dónde? Al esposo, la familia. Pero si yo voy y dejo mis hijos y sigo llorando por ellos, el Señor dice, ya los desamarraste y te los volviste a llevar. Vuelve y amárrelos y vuelve con ellos. Porque aquello que te quita la paz de tu corazón es un ídolo para ti. Por lo que lloras, por lo que sientes que tus emociones son contristadas, es un ídolo. Es algo que no has puesto todavía en el altar de Dios. Voy terminando rápidamente con Job. Dice en Job capítulo 3, versículo 25. Job 3:25. Dice Job, porque lo que temí, lo que me espantaba, eso fue lo que ¿qué? Lo que me vino, lo que me aconteció, lo que yo temía, eso fue lo que me llegó. No he tenido paz, no me ¿qué? Dice, no me aseguré. Dice, no me aseguré, por eso me sobrevino esto, porque esto es el espanto, por eso el temor, porque yo no me aseguré. Tenía que haber matado más animales, tenía que haber ofrecido 100 por mes. Por eso empecé leyéndoles donde el Señor dice, acércate, ¿para qué? No para hablar. Para nosotros la oración, lo más importante es lo que nosotros tenemos que decirles a Dios. Para Dios, lo más importante es lo que Él tiene que para decirte. Y dice allí, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. No obstante, me vino la situación difícil. ¿Por qué? Porque no ofreció a Dios lo que el Señor estaba esperando. Yo no sé, mire, si le pidió el primogénito, ¿cuántos hijos tenía? 10. ¿Cuánto tiempo esperó el Dios? Le pidió el primogénito, ¿cuánto tiempo esperó Dios? Para pedírselo, yo también. 10 años. Y digamos que cada uno nació en un año. ¿Dios espera? 10. Dios espera. Dios te pide y Dios espera. Él espera. Y espera. Y espera. Y seguirá esperando. Pero de que llega el día, que no te llegue el día. Job 19:17. Tranquilo que ya voy terminando. No se me estrese. No me estrese que ya voy a ir colocando un cinturón de seguridad para descender. Qué tremendo este versículo, porque dice, mi aliento vino a ser extraño a mi esposa,
aunque por los hijos de mis entrañas. Y Job tenía un mal aliento a causa de la enfermedad, porque Job se volvió una llaga. Y a la esposa no le pasó nada. Y es lo que siempre me ha sorprendido, porque a la esposa no le pasó nada. Es tanto, la casa de Job no se cayó. Lo que había dentro de la casa de Job no se perdió. ¿Y quién vivía dentro de la casa? No le pasó nada a la casa. Los siervos que ella tenía, ahí seguían. Y usted puede leer. Y dice Job, yo le hablaba a los siervos y ellos ya no me obedecían. Él estaba afuera, en la calle. Él quedó en la inmunda. Ella no. No me pregunte por qué. Pero Job, ¿usted leyó que levantara un corderito por su esposa? No. Para Job, ¿quiénes eran los importantes? Los hijos. La gente que le dieron por la cabeza, siempre a Job le dieron de cabeza. Ahora, la esposa Job no se la quitan, le dejan la misma. La Biblia no dice que a Job le cambiaron la esposa. Y entonces, ¿por qué le dejaron la misma? Ella, la misma, porque no se murió, no le pasó nada, le dejaron la misma. Ahora la gente dice que porque ella dice, maldice a tu Dios y muérete, desgraciado. Pero yo le hago una pregunta. Son 10 hijos que se le murieron en un día. Todos los animales se los robaron, se los llevaron, los mataron en un día. ¿Cómo de estar en la cúspide vas a estar allá en la nada, en la inmunda, y uno dice nada? Ahora, la Biblia no dice que ella buscara a Dios. Si es difícil para alguien que busca a Dios y busca refugio en Dios, ¿cómo era para esta mujer todo lo que le estaba viniendo encima? ¿Usted cree que Dios iba en contra de ella? No. ¿Quién lo conocía? ¿Quién era? Porque a la gente del mundo, la gente de afuera, a veces se le permite más cosas que las que se le permiten a uno. Uno hace así, y el Señor ahí mismo tenga lo suyo, y para y tome lo suyo, y ahí va. Y uno dice, pero déjame pues, porque a veces a los de fuera no les pasa nada, porque a veces usted siente que a los de fuera les va mejor que a los de adentro. Y él dice, pero entra en el santuario y mira cuál es tu destino. Entra en tu habitación y mira cuál es lo que a ellos les va a llegar si no se arrepienten. Porque más importante de lo que tienes aquí en la tierra es lo que vas a tener con él. Porque esto es temporal, nadie sabe hasta qué día tiene escrito usted que usted va a vivir. O quién sabe cuál es el día de su muerte. Estos muchachos empezaron la rumba muy temprano. Es sorprendente, empezaban la rumba muy temprano. Y no sabían que ese día era su último día. Tú no sabes cuál es tu último día. Yo no sé cuál es mi último día. La pregunta sería, ¿estamos listos para partir? Tenemos que estar listos. Tenemos que tener listo la maleta para ir. Pero hay gente que tiene la maleta lista para irse a visitar, a pasear de vacaciones. ¿Y la maleta con el Señor la tienen lista? Para Job lo importante eran sus hijos. Job capítulo 42, versículo 10. Dios mío, se me fue el tiempo. 42:10. Échale hasta 17. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y una niña. Le dijo el Señor del estado de más de dinero, porque no me aconsejó ver de camellos, chocas de bueyes en las que tú más bien hijos y 3 niños.
llamó el nombre de la primera prima, el de la segunda Cecita, el de la tercera que era África. Que no había mujeres tan hermosas como las hijas del norte en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió por 140 años y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió un viejo lleno de días. Oye, yo no me contentaría. Yo no me contentaría. Gemima significa paloma. Ceci, perfume. Querencu, cuerno de queso. Las tres tenían nombres que simbolizaban lo que ellas representaban. Estas tres mujeres fueron diferentes. Estas no andaban de rumba en rumba. Y dice que eran las mujeres más hermosas sobre la tierra. O sea que las veían y hasta las mujeres. ¿Sabe por qué no me asombra lo de Job? Vuelve Dios y le da 7 varones y 3 hijas. Lo mismo que le había quitado, el Señor se lo devuelve. Pero ¿en dónde está? Que las volvió a instruir. Que instruyó a alguno de sus hijos en el camino al Señor. Con Job se murió todo. Job a la final nunca entregó lo que Dios pidió. Pasó su proceso, pero nunca entregó. Hay gente que aunque está viviendo su proceso, termina su proceso y le dice al Señor, y este proceso, y el Señor dice, no terminas de entregarme lo que te estoy pidiendo. ¿Y hasta cuándo te espero? Tengo paciencia, y el Señor tiene paciencia. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Lo mismo que le está pidiendo a Michelle, lo mismo que le pide a Marta. Lo mismo que le pide a Francisca, no se lo va a pedir a él. Esto no le importa al Señor. Esto para nada le importa al Señor. Porque hay cosas en nuestro corazón más importantes que cualquier 20 euros que usted pueda echar aquí. El Señor le puede decir, ¿sabe qué? Quédese con sus 20 euros. Que yo no los deje solos. Porque a nosotros, de alguna manera, Él nos va a sustentar. De alguna manera, Él nos va a abrir su puerta. Y usted escucha al pastor José decir, ella a mí no me mandó ofrenda. Pero el pastor José hace una bendición. Y dentro de eso el Señor me dijo, de lo que recojas, le mandas ahí. Y yo dije, bueno, de lo que tú le pongas en el corazón a la gente. Que el problema no es aquí. El problema está acá. El problema no es aquí. Porque yo no dependo de la gente. Yo he aprendido a depender de Dios. Yo he aprendido a depender de Dios. Cualquiera en mi posición, créalo, usted no sabe nada de mí. Pero cualquiera en mi posición, ya no estaba aquí. Pero yo aprendí a confiar en Dios. Me ha dolido cada cosa que he subido al altar de sacrificio. Y he llorado, usted no se imagina. Pero es tiempo. Usted se para y le diga, Señor, se acabó diciembre. Que ya se acabó. Esto ya se acabó. ¿Qué nos depara el 2026? Es un nuevo desafío. Me gustaba algo que decía Antonia. Señor, gracias. Y fue en la oración del martes, creo. Empezamos con fuego y vamos terminando con él. Pero eso fue de decisión. Yo doy gracias al Señor por las que han permanecido. Yo doy gracias porque a pesar de que yo sé que yo tengo muchos errores, usted me soporta. Iba en la parte más plena, Iván, iba en la parte más plena. Pero como le dije un día a Michelle, es que con nombre propio, ustedes soportan a una y hasta 2, pero 2 soportamos a todos.
y a los que faltan. Porque hay muchas sillas, yo me quedé sorprendida que empezamos y todo estaba full, lleno. Pero la gente de caminar se cansa. Se va y se toma unas vacaciones. ¿Y el Señor qué hace? El Señor sigue esperando. El Señor, el Señor sigue esperando. No se devuelva lo que va a entregar, entréguelo. Le cuesta, le cuesta. Diga, Señor, si me cuesta, si me cuesta, es porque lo que me estás pidiendo, si me cuesta, si me duele lo que me estás pidiendo. Siga avanzando, así sea con lágrimas en sus ojos, siga avanzando, porque si Él le pide algo, no es porque quiera su mal, sino porque Él tiene algo mejor que dar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, ponga ahí su petición delante del Señor y diga, Señor, si sabe qué está pidiendo, dígale, Señor, yo no sé qué me estás pidiendo, y yo sé que el Espíritu Santo le habla, amén. Cierre sus ojitos allí donde usted está. Y ya el Señor le habló, es tiempo de empezar a hablarle a usted, a preguntarle a usted, a decirle, Señor, quizás yo era como Abraham, iba 2 días de camino. Y no fui capaz, Señor, de entregar esto que me estás pidiendo en tu altar, Señor. Y me lo volví a llevar, Señor. Pero hoy, Señor, delante de tu altar, Señor, queremos poner aquello, Señor, que duele en el corazón, Señor. Aquello es lo que quizás, Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor, están atados, oh Dios. Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, yo te pido que tu presencia sea la que le hable a cada uno, Señor, que tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, haz lo que tú tienes que hacer, Señor. Esta palabra llegaría vacía, Señor, si no estuviese tu presencia, Señor. Que tu presencia entre en cada corazón, que le hable a cada vida, Señor. Porque es tiempo de tomar decisiones, oh Dios. El tiempo se agota, Señor. Y estás llamando a tus hijos a la obediencia, Señor. Estás llamando a tus hijos a tu casa, Señor. Porque la esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos, oh Dios. Vienes buscando verdaderos adoradores, Señor. Gente que sea obediente, Señor, a lo que estás pidiendo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu presencia, Señor, tu presencia. Abraza, Señor, aquel que se siente sin fuerzas, oh Dios. Que tu Padre
no se escucha nada.